Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. De igual forma, un saludo muy especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Requisitos de procedibilidad, excepciones a la regla, que hace parte del ciclo de capacitación en mecanismos alternativos de solución de conflictos. La conciliación extrajudicial en derecho es requisito de procedibilidad para acudir ante las jurisdicciones civil, familia y contencioso administrativo. Esto de conformidad con lo previsto en la ley para cada una de estas áreas. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar el tema de la conciliación como requisito de procedibilidad en el mecanismo, siendo un mecanismo alternativo de solución de conflictos y es el más desarrollado en Colombia. Por ello, es importante que los conciliadores que ejercen esta noble actividad conozcan y apliquen, además de las normas legales que rigen la materia, la jurisprudencia de las altas cortes, en especial las sentencias de la Corte Constitucional, que en muchos casos establecen reglas para la aplicación de las leyes. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la doctora Janet Patricia Cuellar Farfán, abogada, candidata magíster en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Universidad Católica. Es especialista en Derecho Administrativo y Ciencias Constitucionales. Ha sido jefe de la Oficina Jurídica de la Caja de Compensación Familiar del Caquetá y asesora del Hospital San Rafael. Actualmente, la doctora se desempeña como asesora de la Procuraduría General de la Nación. Tan pronto finalice la exposición, nuestra conferencista invitada dará respuesta a algunas de las preguntas formuladas a través del chat de participación. Las inquietudes técnicas que resulten sobre registro, conexión y evaluación de esta actividad serán atendidas con muchísimo gusto por servidores de la Escuela Judicial. Doctora Janet Patricia Cuellar, es un gusto tenerla acá en la Escuela Judicial. Bienvenida, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mónica Cuellar. Un saludo especial a la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, y un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, y a todos los servidores y servidoras que nos acompañan hoy en esta importante charla virtual. Bueno, pues muy bien, así como la doctora Mónica Cuellar nos ha participado, hoy adelantaremos una charla virtual académica en el cual abordaremos los temas referentes al requisito de procedibilidad, excepciones a la regla, y para lo cual me permito compartir con ustedes unas diapositivas que elaboré para poder desarrollar la presente actividad. Muy bien, entonces de esta manera, para desarrollar el tema que nos convoca, iniciaré abordando los aspectos generales de la conciliación y a su vez como requisito de procedibilidad, entrando al tema del requisito de procedibilidad puntualmente a los medios de control que se adelantan ante el contencioso administrativo, especificando los requisitos que estos deben cumplir para poder agotar el requisito de procedibilidad, y puntualmente haremos un análisis del requisito establecido en el literal H del decreto 1069 del 2015 en el artículo 2.2.4.3.1.2 y pues cuando se encuentra ausente, cómo debe proceder el conciliador, cómo debe proceder el representante legal del extremo convocante, y en qué momento se declara el asunto no conciliable. Pues bien, entonces tenemos aquí, iniciaremos precisando qué es la conciliación general. Entonces la conciliación tenemos que obedece a un medio alternativo de solución de conflictos en el cual las partes de mutuo acuerdo deciden dar por terminada la diferencia que los convoca, sin necesidad de acudir a un proceso judicial. En este caso, el conciliador corresponde a un tercero neutral que está facultado legalmente para proponer fórmulas de arreglo, pero son los extremos los que deciden si los acogen o no.
Y además, pues el conciliador debe estar debidamente calificado. Estas precisiones las acoto atendiendo el artículo 64 de la Ley 446 de 1998. Además, como dato histórico, es importante precisar que en Colombia hace más de 186 años se viene practicando la conciliación como un método alternativo de solución de conflictos. Esto, pues, acudiendo a que en el año de 1834 el general Francisco de Paula Santander profirió una norma específica en el que facultó a las partes intentar a juicio de los que consideraban necesario y que estuvieran facultados legalmente para transigir y sobre objetos específicos en materia de transacción, negocios de contencioso civil, en casos de injuria, en casos de divorcio, poder intentar adelantar una conciliación prejudicial previo a iniciar el proceso judicial. En Colombia actualmente tenemos dos clases de conciliación. Tenemos la conciliación que se hace de manera previa, prejudicial o extrajudicial y la conciliación judicial. La diferencia que tenemos en estas dos clases de conciliación es puntualmente el momento y el escenario en el que ella se adelanta. Entonces, pues bien, tenemos que en cuanto a la conciliación prejudicial o extrajudicial, pues como su nombre nos indica, se hace de manera previa a adelantar un proceso judicial. Y pues como precisamos, es convocada por uno de los extremos antes de iniciar el litigio con el fin de llegar posiblemente a un acuerdo que ponga fin y que de esta manera se evite acudir a un proceso judicial. Mientras que la conciliación que es adelantada judicialmente se adelanta dentro del proceso judicial, como su nombre nos indica. Y esta, pues ya es adelantada mediante en compañía de un juez, del juez que está sustanciando el proceso, que conoce el litigio, en el que ellos van a poder llegar a un acuerdo, dar por terminado el proceso de manera anticipada y este debe estar debidamente aprobado por aquel juez o por el magistrado que adelanta o sustancia el proceso. Bien, entonces, de manera general, quiero precisar cuáles son los asuntos conciliables. Tenemos que los asuntos conciliables, según lo establecido en el artículo 65 de la Ley 446 de 1998, el cual nos establece que son conciliables todos los asuntos susceptibles de transacción, desistimiento y aquellos que expresamente determine la ley. Entonces, en este caso tenemos cuáles son los asuntos transigibles. La materia transigible está determinada por aquellos bienes y derechos de contenido patrimonial, sobre los cuales las partes que se están convocando a la conciliación, bien sea judicial o extrajudicialmente, tienen la potestad de decidir sobre ellos. Desistibles, entonces tenemos que son aquellos casos en los que las partes están facultados legalmente para renunciar a esos derechos. Y esta facultad pues está establecida en la ley y tienen que solamente generar efectos sobre ellos. Yo no puedo renunciar sobre un derecho que le asiste a otra persona que no está siendo parte de la conciliación extrajudicial o judicial que se está adelantando. Aparte de estas dos características, tenemos que la ley puntualmente determina cuáles son también los asuntos que son susceptibles de conciliación. Pues bien, la característica de la conciliación tenemos que, como ya lo precisamos o como se precisó, obedece a un medio alternativo útil para solucionar los conflictos. Corresponde a un instrumento de autocomposición, porque como ya se indicó, son las partes los que deciden llegar a un acuerdo, el cual puede ser parcial o total respecto a las pretensiones o a lo que pretende el extremo convocante. Pues a su vez también la conciliación se extiende a todos aquellos conflictos susceptibles de ser negociados, mientras los extremos sean capaces legalmente de decidir y de llegar a un acuerdo. Al llegarse a un acuerdo entre las partes, dicho resultado
es suscrito mediante un acta que se levanta por los intervinientes y esta requiere de aprobación judicial. Además, esta acta también tiene unos efectos judiciales, jurídicos. Entonces tenemos que esta acta presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Por lo tanto, los extremos que fueron partícipes del acuerdo de conciliación allegado, bien sea judicial o extrajudicialmente, ya no pueden acudir nuevamente o invocar un nuevo litigio por estas pretensiones que fueron objeto de conciliación. Tenemos entonces en este orden de ideas la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo. Sin embargo, antes de esto quiero precisar que la normatividad colombiana, como ya pues indiqué, desde hace 186 años viene desarrollando, viene evolucionando el desarrollo legal de la conciliación en Colombia. Por lo tanto, tenemos una amplia gama de normatividad que nos establece sus características, su definición, cuándo opera. Sin embargo, pues es importante precisar las normas más importantes. Entre esas tenemos la Ley 23 de 1991, la Ley 640 del 2001, la Ley 1285 del 2009, el Decreto 1716 del 14 de mayo del 2009, la Ley 1437 que puntualmente en efectos de lo contencioso administrativo nos establece cuándo procede, cómo procede, y el Decreto 1069 del 2015. Ahora bien, entonces ya abordando el tema de la conciliación extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo, pues tenemos que es un mecanismo extrajudicial que permite dirimir un conflicto presentado entre los particulares y entonces ahí entra el Estado. Por eso es netamente de lo contencioso administrativo. En otras ramas tendríamos un conflicto entre particulares, correspondiendo de esta manera a un asunto de lo contencioso administrativo y debiendo ser adelantado este trámite extrajudicial única y exclusivamente por el agente del Ministerio Público. Esto conforme lo establece las leyes para que entonces se cumpla puntualmente el requisito de extrajudicial o el requisito de procedibilidad, perdón, para poder acudir eventualmente a un proceso judicial. Este acuerdo también puede ser parcial o total respecto de las pretensiones que está invocando la parte convocante. Y una vez si se llega a un acuerdo entre las partes, el agente del Ministerio Público tiene 3 días hábiles posteriores al día que se celebró la audiencia de conciliación extrajudicial para remitir esta acta al juez competente que fuera competente para conocer en un eventual proceso judicial. Y pues la ley lo faculta para que el juez conozca este acuerdo judicial, lo estudie y emita su aprobación o improbación de encontrarse que es vulnerable a algún derecho fundamental o que está contrario a la ley. Como requisito de procedibilidad ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entonces tenemos que la Ley 1437 del 2011 expresó puntualmente cuáles son los medios de control que requieren agotar este requisito de procedibilidad para poder acudir a un proceso judicial. O sea que el requisito de procedibilidad corresponde a un requisito puntual, valga la redundancia, que debe cumplirse para poder acudir ante el contencioso administrativo. Entonces, pues tenemos que los medios de control que requieren agotamiento de este requisito de procedibilidad corresponden al de nulidad y restablecimiento del derecho, al de reparación directa y controversias contractuales. Nuestra legislación colombiana hace más de 30 años estableció el requisito de procedibilidad extrajudicial, el requisito de procedibilidad para poder acudir a un eventual proceso judicial. De esta manera, pues obviamente es necesario que el extremo que va a demandar, que inicia el litigio, lo tenga muy presente porque si no se cumple con este requisito, el juez deberá rechazar de plano la demanda para que se pueda
agotar el requisito de procedibilidad y muy posiblemente ya entonces habrá caducado la acción o el medio de control que quiere ejercer en ese momento. Realmente en la vida cotidiana prácticamente pues se ve que el requisito de procedibilidad se cumple única y exclusivamente para poder estar facultado y acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y no se está ejerciendo la conciliación extrajudicial para poder llegar a un acuerdo puntual antes de iniciar un proceso o un litigio. Es importante aclarar que en el Ministerio Público, cuando se adelanta esta clase de conciliaciones extrajudiciales en las que son convocadas entidades públicas, normalmente no se llegan con acuerdos de conciliación en ese momento. Y posteriormente, ya en el litigio, cuando se está adelantando el proceso judicial, es que a veces se presentan los acuerdos conciliatorios, pero pues esto de una u otra manera lo que hace es agotar la jurisdicción. Los despachos judiciales tienen muchísimo trabajo, como todos lo sabemos. Entonces, si se puede eventualmente llegar a un acuerdo entre las partes para evitar un proceso judicial, es muy beneficioso incluso para, no solamente para los extremos procesales, porque pues obviamente la entidad va a evitar el pago de muchos de dinero, de cuantías, de condenas cuantiosas en donde también se van a tener que tasar intereses, sino que pues también la descongestión judicial se va a ver beneficiada. Pues como todos sabemos, el requisito de procedibilidad genera unos efectos, además de facultar a la parte para poder acudir ante el contencioso administrativo, y este es de que suspende la caducidad del medio de control. Y normativamente se ha establecido cuándo suspende o cuándo procede la suspensión de la caducidad, y esto es a partir de la presentación de la conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público o ante el agente del Ministerio Público competente. En la ley estableció 4 momentos en los cuales se da la suspensión de caducidad. El primero es cuando se logre un acuerdo conciliatorio. El segundo es una vez se registre el acta de conciliación en los casos en que éste sea exigido por la ley. El tercero tenemos que se da cuando se expide la constancia que refiere el artículo 2 de la Ley 640 del 2001. Y como último momento tenemos que, en este caso, actualmente es una vez se cumplan los 5 meses contados a partir del momento en que se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial ante el Ministerio Público, así no se haya adelantado o no se haya convocado a la audiencia de conciliación. Entonces ahora lo que tenemos es que precisar puntualmente, ya sabemos cuáles son los procesos o los medios de control que requieren el agotamiento del requisito de procedibilidad para poder acudir eventualmente a un proceso judicial. Pero entonces, ¿cuáles no requieren agotar este requisito de procedibilidad? Tenemos que el decreto 1716 en su artículo 2, parágrafo 1, estableció cuáles no son los medios de control que requieren el agotamiento del requisito de procedibilidad. Entonces ahí tenemos que son los asuntos que versan sobre conflictos de carácter tributario. También tenemos que son los asuntos en los cuales se deba tramitar mediante un proceso ejecutivo establecido en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993. Y tenemos también como última opción cuando ya la correspondiente acción o el medio de control a invocar está caducado. Considero importante precisar en este momento que debido a la situación que el mundo está enfrentando con ocasión a la pandemia producida por el coronavirus, Colombia adoptó una serie, o el gobierno colombiano adoptó una serie de normatividad para poder nosotros cumplir o seguir cumpliendo con las funciones y más en el tema administrativo, sin que esto generara traumatismo en el desarrollo de las funciones
de todos. Hoy en día estamos enfrentando la virtualidad, hemos tenido que adelantar nuestras funciones desde casa. Entonces, mediante el decreto legislativo 491 del 28 de marzo del 2020, se adoptaron una serie de medidas para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas. Y entonces, en este orden de ideas, en este marco, mediante su artículo 9, se desarrolló o se permitió se modificó el término que se había establecido legalmente para que el Ministerio Público adelantara la conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, que actualmente, antes del decreto 491 del 2020, era de 3 meses. Sin embargo, ahora se facultó en 5 meses al Ministerio Público para poder adelantar este trámite, el cual además se hace de manera virtual. El contenido de la norma es muy explícita, en el que modificó el plazo contenido en el artículo 20 y 21 de la Ley 640 del 2001 y estableció que para el trámite de conciliaciones extrajudiciales en materia civil, de familia, comercial y de lo contencioso administrativo a cargo de la Procuraduría General de la Nación, se amplió, se estableció el término de 5 meses, contados a partir del momento en el que se radicó la solicitud de conciliación extrajudicial. Pues bien, entonces ahora en este orden de ideas vamos a analizar cuáles son los requisitos que debe cumplir la solicitud de conciliación extrajudicial para que sea admitida, adelantada por el agente del Ministerio Público que le corresponde y surta a su vez el agotamiento del requisito de procedibilidad. Entonces, pues tenemos que la petición debe contener los requisitos establecidos en el decreto 1069 de 2015 y pues estos obedecen a 13 requisitos en los cuales debe contener la designación del funcionario a quien se dirige, la individualización de las partes, los aspectos que quieren conciliar y los hechos en los cuales se fundamentan las pretensiones. Adicionalmente, deben ir las pretensiones que se formulan por las cuales se quiere llegar a un acuerdo conciliatorio. Es muy importante entender la diferencia entre los aspectos que se quieren conciliar y las pretensiones, porque en el día a día, cuando nosotros analizamos las solicitudes de conciliación extrajudicial que son presentadas ante el Ministerio Público, se obvian las pretensiones de la solicitud de conciliación porque se identifican los aspectos que se quieren conciliar o al revés. Entonces, muchas veces hemos tenido que inadmitir la demanda para poder que subsanen y poder entonces proceder con el procedimiento que corresponde, adoptar el procedimiento que corresponde. También debe relacionarse las pruebas que se acompañan y estas pruebas son muy importantes que se tenga en cuenta que deben ser las mismas que se debe o que se pretende hacer valer en un eventual proceso judicial. La demostración del agotamiento del recurso ante la administración cuando éste proceda. Esto puntualmente más comúnmente obedece es cuando se invoca el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. La estimación razonable de la cuantía de las aspiraciones, la manifestación bajo la gravedad de juramento de no haber presentado demandas o solicitudes de conciliación con base a los mismos hechos y las mismas pretensiones, la indicación y el lugar para que surtan las notificaciones y actualmente como se está adelantando la conciliación extrajudicial en el Ministerio Público de manera virtual, es muy importante que precisen los correos electrónicos y así también como los números de teléfono para poder surtir las notificaciones que correspondan. Tenemos también que es necesario, se requiere que previa a la radicación de la solicitud de conciliación se radique esta misma con las pruebas y todos los anexos que corresponden a la entidad o entidades convocadas. Y de esta manera se debe adjuntar el anexo a la solicitud de conciliación extrajudicial en el que se pueda demostrar que esta solicitud ya fue radicada previamente. También es necesario que la solicitud vaya firmada por un apoderado judicial que representa al extremo convocante y además
se tiene que tener en cuenta que en ocasiones legalmente se ha establecido que es necesario que se emita la constancia del traslado de esta solicitud de conciliación extrajudicial ante la Agencia Nacional la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entonces, debemos precisar que el extremo convocante debe cumplir esta serie de requisitos para poder que se surta el trámite que corresponde al agotamiento del requisito de procedibilidad de conciliación extrajudicial. Tenemos entonces que la solicitud de conciliación extrajudicial se debe precisar cuál es la acción o el medio de control que se pretende ejercer con ocasión o en un eventual proceso judicial. También tenemos que tener en cuenta que normativamente no es posible rechazar inicialmente una solicitud de conciliación extrajudicial por la ausencia de cualquiera de los requisitos de los 13 requisitos ya precisados. Por lo tanto, el agente del Ministerio Público, una vez recepcione la solicitud de conciliación extrajudicial, debe analizar y poder establecer el cumplimiento de estos requisitos. Si uno de ellos falta, deberá proceder a emitir dentro de los 10 días siguientes un auto que conceda 5 días hábiles para que la parte convocante subsane el error y esta subsanación debe ser previamente notificada al extremo convocado. Y a su vez, entonces debe ser nuevamente radicada al Ministerio Público para que proceda o continúe con el trámite de conciliación extrajudicial. Es importante, me permito también aclarar que este auto que emita el Ministerio Público, la agente del Ministerio Público, es susceptible del recurso de reposición, el cual pues debe presentarse atendiendo los términos legales establecidos en la Ley 1437 y una vez si se decide presentar por parte del apoderado del extremo convocante, debe ser resuelto por el agente del Ministerio Público y una vez sea resuelto, se retomará nuevamente el conteo de los 5 días para la subsanación que se habían concedido inicialmente. Ahora, pues ya en este orden de ideas, analizaremos puntualmente el requisito contenido en el literal H del decreto, en el literal H, perdón, que obedece a la estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones. Pues la norma es clara en indicar cuándo el asunto es conciliable y puntualmente establece que obedece la conciliación extrajudicial a todos los conflictos de contenido particular y económico. Entonces, pues de esta manera, entonces tenemos que, como ya se estableció, estos puntualmente han sido enmarcados por los artículos 138, 140 y 141 de la Ley 1437, en los que la norma en cita, pues establece que deben cumplirse como requisito de procedibilidad. En este momento es importante pues mencionar que este requisito contenido en el literal H ha tenido un desarrollo jurisprudencial muy importante. Pues en la práctica, atendiendo las pretensiones que busca el extremo convocante en una solicitud de conciliación extrajudicial, busca como desarrollar mediante la conciliación extrajudicial, pues no ha sido muy tenido en cuenta la estimación razonable de la cuantía. Por lo tanto, el Alto Tribunal del Contencioso Administrativo, mediante sus pronunciamientos, ha establecido la necesidad de que las solicitudes de conciliación extrajudicial se surtan referente no solamente a los medios de control establecidos en la Ley 1437, sino que además tienen que tener un carácter particular y específicamente de contenido económico. Entonces, pues aquí me permito presentar con ustedes, es un abstract de una decisión adoptada por el Consejo de Estado el 15 de noviembre del 2012,
El magistrado ponente, consejero ponente, fue el doctor Marco Antonio Velilla Moreno, en el que analizó un procedimiento de nulidad y restablecimiento del derecho que había agotado previamente el requisito de procedibilidad sin establecer cuantía. Entonces, él establece, yo me voy a permitir aquí leer una parte en la que dice, de igual manera que la misma solo procedería cuando los asuntos objeto de controversia sean susceptibles de ser conciliables. Esto es que tengan carácter particular y un contenido económico. Así las cosas, y contrario a lo señalado por el recurrente, no obstante de ser actos de carácter particular, no son susceptibles de ser conciliados por no tener contenido económico y tratarse de derechos discutibles, no siendo necesario el efecto de la acreditación del agotamiento del requisito de procedibilidad antes referido. Esta decisión fue ratificada posteriormente mediante auto del 13 de febrero del 2014, y pues obviamente en el desarrollo jurisprudencial fue más ahondado el tema de la necesidad de que la solicitud de conciliación extrajudicial tenga inmersa la cuantía a la que obedecen las pretensiones. Y se estableció mediante esta decisión que en aquellos eventos en que no exista una petición particular, concreta y de carácter económico, si no se trata de una controversia en la que se discute única y exclusivamente la legalidad de un acto administrativo particular y el restablecimiento automático derivado de su eventual nulidad, no se exigirá el requisito de procedibilidad de la conciliación, por ser improcedente en los términos generales definidos por el legislador, al ser un asunto no susceptible de conciliación. Entonces, en este orden de ideas, ya precisando jurisprudencialmente el pronunciamiento decantado al respecto en cuanto al requisito que contiene literal H, es necesario entonces analizar la necesidad de la cuantía respecto al agotamiento del requisito de procedibilidad en un eventual proceso que se inicie bajo el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Pues bien, el artículo 157 de la Ley 1437 estableció que en las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento. Es muy importante que los apoderados judiciales de los extremos convocantes, cuando van a iniciar un proceso o una solicitud de conciliación extrajudicial con el fin de agotar el requisito de procedibilidad en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, tengan en cuenta estas precisiones normativas y jurisprudenciales, toda vez que se ha confundido la nulidad y restablecimiento del derecho con la simple nulidad o el medio de control de simple nulidad. De esta manera, tenemos que en ocasiones se han presentado solicitudes de conciliación extrajudicial en las que la nulidad se refiere a un acto administrativo adoptado de contenido particular, pero el restablecimiento del derecho que invocan en esos procesos obedecen puntualmente es a una acción, al deber de hacer por parte de la entidad convocada. Entonces, que se decrete la nulidad del acto administrativo por medio del cual no se otorgó o no se reconoció como víctima a la señora María de los Ángeles. Sin embargo, el restablecimiento del derecho a veces no lo cuantifican o simplemente colocan 0 pesos, porque el apoderado considera que con solamente declarar la nulidad de ese acto administrativo inmediatamente se va a restablecer el derecho. Sin embargo, atendiendo el contenido del artículo 157 que me permití leerles, se está simplemente renunciando al restablecimiento del derecho que posiblemente se le vulneró, en este caso a la señora María de los Ángeles,
y simplemente entonces se estaría presentando un medio de control de simple nulidad. Asimismo, tenemos que los artículos 59 de la Ley 23 del 91, 71 de la Ley 446 del 98 y el 13 de la Ley 1285 del 2009 también establecieron claramente que el objeto de la conciliación no es la legalidad del acto administrativo atacado, sino el carácter económico que surjan los mismos por cuanto la legalidad le compete al juez natural. Y como todos sabemos, es el juez natural, el juez competente, el que puede declarar mediante una decisión judicial la legalidad o no del acto administrativo atacado. No se puede acordar esta decisión o esta legalidad en una audiencia de conciliación extrajudicial. Solamente sus efectos, y en este caso de contenido económico, son los únicos susceptibles de acuerdo de conciliación entre las partes. En la doctrina también hemos encontrado muchos estudiosos del tema y en este caso me permito hacer mención a lo establecido por el doctor Carlos Betancur Jaramillo en su libro Derecho Procesal Administrativo, edición quinta, en el que él estableció la materia conciliable no es la legalidad del acto, sino los efectos patrimoniales de este. Cuando la administración se convence de la ilegalidad de un acto dentro de una etapa conciliatoria y así lo concilia, no está negociando propiamente su ilegalidad, sino son sus efectos, sus consecuencias, los efectos jurídicos que este acto administrativo enjuiciado puede causar al extremo que en este momento los convoca a una conciliación. En el fondo, cuando la administración llega a esa conclusión dentro de la audiencia, es como si allí mismo revocara y aceptara restablecer los derechos de una persona afectada con el mismo. Y para hacer esto, no solo no existe impedimento legal, sino que existe la permisión legal también. Entonces, realmente estaríamos en este caso, cuando eventualmente se presente una situación de estas, es a un proceso de revocatoria adelantado en una audiencia de conciliación por una entidad, por la entidad convocada, que en este caso pues es una entidad estatal. Y pues de esta manera no está facultado ni siquiera el conciliador en poder entrar a presentar una fórmula de conciliación a las partes cuando se está pretendiendo simplemente conciliar unos efectos de un acto administrativo y no este contenido particular y económico, en este caso puntualmente económico. Entonces, pues realmente tenemos dos panoramas que se pueden presentar cuando se está agotando el requisito de procedibilidad respecto al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Si no se estableció la cuantía en la solicitud inicial de conciliación extrajudicial, procede entonces el agente del Ministerio Público que está adelantando el proceso a emitir dentro de los 10 días siguientes auto de inadmisión que concede 5 días para subsanar. Tengamos en cuenta que este auto de inadmisión no es un auto de rechazo, pues como ya se precisó, la solicitud de conciliación extrajudicial no puede ser rechazada de plano. Este auto de inadmisión es objeto del recurso de reposición que conoce el mismo agente del Ministerio Público. Entonces, cuando se expide el auto concediendo los 5 días para que se subsane, este debe ser notificado única y exclusivamente al extremo convocante. Pero en este auto también se puede reconocer personería jurídica al apoderado que está, en este caso, pues adelantando los intereses del extremo convocante. Cuando se notifica el auto concediendo los 5 días para subsanar, el extremo convocante tiene 2 salidas. Bueno, aparte de que puede presentar el recurso de reposición, también puede inmediatamente establecer una cuantía y subsanar el error. Estableciendo la cuantía, esta subsanación tiene que ser previamente notificada al extremo convocado. Y cuando ya es entregada al agente del Ministerio Público, remitido al agente del Ministerio Público, este agente lo que debe es establecer su competencia, porque tengamos en cuenta que la Ley 1437 del 2011 establece la competencia para asuntos sin cuantía al Consejo de Estado. Por ende, los agentes del Ministerio Público que deben conocer
en cuanto al requisito de procedibilidad, un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que no posee cuantía son los procuradores delegados ante el Consejo de Estado previo reparto efectuado por la entidad. Pero si ya el extremo convocado estableció una cuantía en 1 peso, el apoderado debe manifestarlo en el escrito de subsanación para que la gente del Ministerio Público lo tenga en cuenta y de esta manera remita por competencia, en este caso sería al Procurador Judicial 1 o al Procurador Judicial 2, como corresponda. Incluso también entraría a analizarse el factor territorial. Pero si la cuantía fue establecida y sigue la competencia para adelantar ese requisito de procedibilidad en cabeza de la gente que expidió el auto inadmisorio, pues tiene 10 días para expedir el auto admitiendo la solicitud de conciliación que los convoca y estableciendo la fecha y hora para que se adelante la audiencia de conciliación extrajudicial, que como pues ya les indiqué, está siendo sola y únicamente adelantada de manera virtual. Ya entonces, en esa audiencia de conciliación, pues simplemente o se llega, se acuerda o no, se hace un acuerdo entre las partes y pues este puede ser parcial o total. Y si no, pues simplemente se levanta la correspondiente acta, se emite la constancia y se faculta al apoderado judicial para que inmediatamente acuda ante el contencioso administrativo, invocando el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Si no se subsana, si el apoderado judicial insiste y reitera que el asunto no se puede establecer cuantía, entonces el apoderado pues previamente tuvo que haber indicado lo mismo ante la entidad convocada. El agente del Ministerio Público tiene 10 días para emitir el correspondiente, el acto o el auto que declara el asunto no conciliable. Este auto debe ser acompañado de la constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad que faculta al extremo convocado para acudir inmediatamente al contencioso administrativo, iniciando ya el proceso judicial. Y es de aclarar que desde ese momento se inicia nuevamente el conteo de la caducidad de la acción. Pues bien. Aquí entonces es importante ya en este orden de ideas recoger lo más importante de esta exposición y como conclusiones pues me permito presentarles al auditorio las siguientes. Tenemos entonces que solo los asuntos de contenido económico son susceptibles de conciliación, puesto que al prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, se renuncia al restablecimiento del derecho, lo cual tiene su sentido en el hecho de que solo los asuntos patrimoniales pueden ser negociables. En este orden de ideas tenemos que tener en cuenta que el principio iura novi curia faculta al juez para adecuar el medio de control invocado en el caso en que éste sea errado. Y si como extremo convocante en un proceso de nulidad y restablecimiento de derecho, yo simplemente obvié establecer una cuantía, quiere decir que renuncié al restablecimiento del derecho que yo estoy invocando. Por lo tanto, entonces se asimila a un medio de control de simple nulidad. Y pues como todos sabemos, la acción de simple nulidad o el medio de control de simple nulidad no requiere requisito de procedibilidad, agotamiento de requisito de procedibilidad para iniciarla, pues esta puede ser iniciada en cualquier momento y no tiene caducidad. Asimismo, de acuerdo a la normatividad aplicable al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho respecto a la solicitud de conciliación extrajudicial como requisito de procedibilidad, no podrá prescindirse de la estimación razonada de la cuantía, so pretexto de renunciar al restablecimiento, convirtiéndose a su vez en un asunto no conciliable. Y esta conclusión tiene su sustento jurisprudencial, pues como me permití leerles, es importante tener en cuenta que el Consejo de Estado estableció ya
mediante decisiones, mediante la decisión del 2012 y posteriormente que fue ratificada en auto del 2014, que es necesario que se establezca una estimación razonable de la cuantía, pues de ser contrario se estaría simplemente convirtiendo en un asunto no conciliable y por lo tanto ni siquiera requería agotar ese requisito de procedibilidad. Entonces tenemos que el objeto de la conciliación no es la legalidad o ilegalidad del acto administrativo atacado, sino el carácter económico que surjan de los mismos, por cuanto la legalidad le compete al juez natural. Esto es el juez de lo contencioso administrativo. Pues bien, doctora Mónica, yo he llegado al final de la presentación. Le doy la palabra para que, por favor, pues tengamos a bien las preguntas que hayan surgido del tema. Muchísimas gracias, doctora, y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cuáles son los asuntos en materia del contencioso administrativo no susceptibles de conciliación extrajudicial? Bueno, pues como se precisó, estos artículos están establecidos, estos medios de control no susceptibles de conciliación están establecidos en el artículo 65 de la ley 446 del 98. Y dice que pues los asuntos que se adelanten bajo el medio de control del proceso del medio de control ejecutivo, simple nulidad o cuando ya se haya caducado la acción, no requieren agotamiento del requisito de procedibilidad. Siguiente pregunta, doctora. ¿Es necesario establecer el monto de cuantía al momento de presentar una solicitud de conciliación extrajudicial para el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho? Ok, sí, pues como bien sabemos, se ha establecido en los requisitos que debe cumplir la solicitud de conciliación extrajudicial puntualmente en el literal H, que ésta debe contener la estimación razonada de la cuantía de las aspiraciones. Y pues como ya se precisó, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho no solamente versa sobre la nulidad de un acto administrativo, sino que este restablecimiento del derecho obedece a los efectos que el acto administrativo enjuiciado pudo causar al afectado y estos tienen que ser previamente cuantificados. Por lo tanto, cuando se obvia el cumplimiento de este requisito y no se establece una cuantía, simplemente se está renunciando al restablecimiento del derecho y por lo tanto el asunto entonces se declararía como no conciliable, es decir, que no requiere agotamiento de requisito de procedibilidad y se asimila simplemente a un medio de control de simple nulidad. Siguiente pregunta, doctora. ¿Qué procedimiento se debe adoptar ante una solicitud de conciliación extrajudicial que invoca el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho sin haber establecido cuantía? Bueno, doctora Mónica, esa pregunta es muy importante porque realmente es lo que nosotros vemos en el Ministerio Público todos los días. De 90 solicitudes que se presentan invocando el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, muy posiblemente simplemente 88, 80 van sin establecimiento de la cuantía. Entonces, frente a esta situación, el agente del Ministerio Público tiene que expedir el auto que concede 5 días, inadmite la solicitud de conciliación extrajudicial, concede 5 días al extremo convocante para que subsane este error. Y pues como ya se precisó, pues este auto es susceptible de recurso de reposición. Si se presenta el recurso de reposición, el agente del Ministerio Público debe primero resolver el recurso de reposición y en este lapso de tiempo se suspenden los 5 días concedidos para que se presente la subsanación. Si se niega el recurso de reposición, se decide no reponer, entonces se retoma nuevamente la cuantificación de los 5 días para la subsanación y esta subsanación debe ser presentada, si se decide subsanar por parte del extremo convocante, a la entidad convocada previamente antes de volverla a remitir al agente del Ministerio Público.
Entonces, pues como ya se indicó, si se establece una cuantía, esta cuantía debe ser estudiada nuevamente por el agente del Ministerio Público a fin de establecer su competencia o no para continuar con el proceso del agotamiento del requisito de procedibilidad. Y si es competente, tiene 10 días para expedir el auto admitiendo la conciliación solicitada, la solicitud de conciliación extrajudicial. Y entonces lo que se hace es simplemente establecer la fecha y hora en la cual se va a adelantar la audiencia de conciliación. Si no es el agente del Ministerio Público, pierde competencia por el factor de la cuantía, entonces deberá remitirlo al agente del Ministerio Público competente, quien deberá proceder con el trámite que corresponde. Simplemente hay momentos en los que los apoderados deciden no establecer una cuantía y no subsanan, en este caso, entonces, lo que se hace en esta situación es expedir dentro de los 10 días siguientes el auto que declara el asunto no conciliable, y este auto va acompañado de la correspondiente constancia, y con este auto y esta constancia está facultado el extremo convocante para que acuda directamente ante el contencioso administrativo a iniciar el proceso judicial que corresponda. Doctora Janet Patricia Cuellar Farfán, muchísimas gracias por su clara, ponderada explicación sobre el agotamiento del requisito de procedibilidad para acudir a los estrados judiciales, sus requisitos, término, caducidad y efectos frente a un proceso. De nuevo, nuestros agradecimientos. De igual forma, un agradecimiento a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que se interesaron en esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan acompañando a través de nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde podrán encontrar más información sobre nuestras videoconferencias y noticias de interés. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.